¿Qué tal? Bienvenidos a esta actualización de noticias aquí en Blue Radio. Como siempre les habla Slobodan Wilches, hoy jueves 4 de diciembre. Y la noticia más importante tiene que ver con las nuevas revelaciones de Hugo El Pollo Carvajal, exdirector de inteligencia militar de Venezuela, que envió en las últimas horas una carta al presidente Donald Trump, donde dice que Venezuela es una organización narcoterrorista que utiliza drogas, espionaje y manipulación electoral para atacar a los Estados Unidos, obviamente haciendo referencia al régimen de Nicolás Maduro. Carvajal afirma además que el régimen colabora con el Tren de Aragua, las FARC, el ELN, con Cuba y con el grupo terrorista Hezbollah, y que va a ofrecer toda esa información y su cooperación a las autoridades de los Estados Unidos. Entre tanto, en Venezuela, el presidente Nicolás Maduro se refirió finalmente a la llamada telefónica con el presidente Trump, calificándolo como un acto cordial. Esto lo decía él mientras aterrizaba en Maiquetía, un vuelo de migrantes procedentes precisamente de Estados Unidos. En Caracas, Venezuela, Santiago Martínez. 3 días después que Donald Trump confirmara que habló con Nicolás Maduro, desde Caracas hace lo propio el mandatario venezolano, señalando que esa conversación fue hace 10 días, es decir, el domingo 23 de noviembre. Según la versión de Maduro, la Casa Blanca se contactó con el Palacio Presidencial de Miraflores y, si bien no dio detalles de lo discutido, aseguró que la conversación fue cordial y se desarrolló en un tono de respeto, por lo que dijo esperar que esto represente o pudiese representar un paso hacia un diálogo entre ambos países. Maduro, recordando su época de canciller, explicó que hasta hoy no se había referido al asunto por prudencia y porque hay temas que a su juicio deben permanecer en silencio hasta que se den. Escuchemos. Hace unos 10 días aproximadamente de la Casa Blanca llamaron al Palacio de Miraflores y tuve una conversación telefónica con el presidente Donald Trump. Sobre eso ha hablado la prensa mundial. Yo aprendí de 6 años de canciller a la prudencia diplomática y luego en estos años de presidente me gusta la prudencia. A mí no me gusta la diplomacia de micrófonos. Cuando hay cosas importantes, en silencio tienen que ser, hasta que se den, ¿verdad? Resaltar que en ningún momento Nicolás Maduro se refirió al tema o a los temas tratados en la conversación, si hubo algún ultimátum de parte de Donald Trump o si Maduro hizo algún pedido o propuso algún plano de negociación, como ha ocurrido en algunas versiones de prensa. Y a propósito de Estados Unidos, sancionó a nuevos individuos venezolanos y colombianos relacionados precisamente con el Tren del Agua, así como también expidió sanciones contra establecimientos y rumbeaderos incluso en Colombia. En Washington, Juan Camilo Merlano. Jimena Romina Araya Navarro, alias Rosita, es la DJ venezolana que fue incluida en la lista Clinton por supuestamente ser pareja de uno de los líderes de esa organización criminal, de Giovanni Vicente Mosquera Serrano. El Departamento del Tesoro la sanciona por sus nexos con el Tren de Aragua y también incluyó en la lista Clinton una serie de establecimientos en Colombia, como por ejemplo el bar Maiquetía VIP, así como también otra compañía llamada Global Import Solutions S.A. Además de alias Rosita, el Departamento del Tesoro incluyó también en la lista Clinton a Eric Manuel Landaeta Hernández, entre otros individuos. Todo esto en el marco de la persecución judicial en contra del Tren de Aragua, que es considerada como una organización terrorista para los Estados Unidos. En cuanto a Giovanni Vicente Mosquera Serrano, no solo se le ha sancionado con su inclusión en la lista Clinton, que fue en meses pasados, sino que el Departamento del Tesoro y el Departamento de Estado están ofreciendo una recompensa de hasta $5 millones por información que dé con su captura. Y en Colombia, anoche en Bogotá, familiares y amigos homenajearon a Jean-Claude Bossard, el joven de 29 años barranquillero que fue asesinado en medio de un intento de hurto en el norte de la capital. Mateo Candela. En la noche de este miércoles 3 de diciembre se realizó una velatón en memoria de Jean-Claude Bossard, el joven estudiante de 29 años que murió luego de que 2 delincuentes intentaran hurtarle el celular en la avenida 19 con calle 108. Uno de ellos, un menor de 16 años, habría sido quien le disparó en 2 ocasiones causándole la muerte. A la velatón asistieron familiares y amigos quienes encendieron velas y elevaron una oración para honrar su vida, donde no solo pidieron justicia, sino también recordaron a Jean como un apasionado por las motocicletas, la aventura y un joven que siempre buscaba dejar huella en quienes lo rodeaban. Su padre, también llamado Jean-Claude, habló en medio del homenaje, donde entre el dolor recordó a su hijo como un hincha del Junior y un orgulloso de Colombia, pero lanzó un duro reclamo al Estado por la impunidad y por el aumento de violencia cometida por menores armados. Esto no puede seguir pasando. Yo no quiero que esto le pase a nadie, a ninguno de ustedes. El hombre que le disparó tenía 16 años. Y es que es un niño con un arma, no es un niño, es un asesino.
Tenemos que empezar por llamar las cosas como son. Entre tanto, una fiscalía especializada imputó cargos al menor de 16 años ante un juez de control de garantías, donde le imputaron los delitos de homicidio, porte ilegal de armas, tentativa de hurto calificado y falsedad marcaria. El adolescente aceptó 3 de esos cargos, menos el relacionado con la alteración de las placas de la motocicleta, y por decisión del juez deberá cumplir medida de internamiento preventivo en un centro especializado mientras avanza el proceso. Y a este hecho se suma que el Rey Vallenato Aficionado 2025, Goyo Gutiérrez, fue herido también por delincuentes que lo interceptaron para robarlo cuando llegaba a un restaurante en el norte, en este caso de la ciudad de Barranquilla. Diana Ospino. Con un disparo en el brazo izquierdo resultó herido el acordeonero Goyo Gutiérrez luego de ser atacado por delincuentes que lo abordaron cuando se bajó de su vehículo para llegar a un restaurante a comer en el norte de Barranquilla la tarde de este miércoles. Su manager Wilmer Rivas contó que los asaltantes, quienes al parecer ya venían persiguiendo al artista, inicialmente le pidieron la cadena de oro que llevaba puesta y su teléfono. El acordeonero lanzó su celular y en una reacción desesperada intentó correr, por lo que uno de los delincuentes le disparó. Primeramente pidieron su cadena y él accedió a dársela, pero en ese momento el ladrón se fijó de su teléfono y él se lo tiró y al ladrón se le cayó el teléfono y en ese momento él iba a correr como para, desde el susto iba a correr y el ladrón pensó que se iba a tirar hacia él y lo que hizo fue dispararle. En un momento de reflejo él pudo moverse y la bala impactó en su brazo y no en el pecho, gracias a Dios, porque el cuento hubiese sido otro. Sí fue una perforación de una gran magnitud. El asalto ocurrió en la calle 70 con la carrera 54. El Rey Vallenato Aficionado 2025 fue trasladado a la clínica Reina Catalina. Varias patrullas de la policía llegaron al sitio e iniciaron la búsqueda de los responsables. Sin embargo, los delincuentes lograron huir. Cambiamos de tema porque quedó suspendido nuevamente el debate de la reforma tributaria en el Congreso. Cuando las comisiones económicas estaban a punto de votar la ponencia positiva, se rompió el quórum de la Comisión Cuarta de la Cámara de Representantes. Hoy la reforma sigue viva y el gobierno está ganando tiempo para obtener las mayorías. La próxima sesión fue citada para el próximo martes. Marcela Peña. Hoy está viva la reforma tributaria con la cual el gobierno pretende recaudar 16,3 billones de pesos en impuestos para el presupuesto del 2026, en medio de un debate muy duro en las comisiones económicas, con acusaciones de filibusterismo y acusaciones de leguleyadas entre los congresistas. Las comisiones económicas conjuntas no han decidido si el proyecto se archiva o no se archiva. No se ha discutido ni siquiera uno solo de sus artículos. Sin embargo, el gobierno nacional le está proponiendo al Congreso cambiar impuestos al trago e impuestos a la gasolina por impuestos a las petroleras y a las mineras. El ministro de Hacienda, Germán Ávila. Que podríamos excluirlo del proyecto totalmente con ese artículo aditivo. La discusión va a continuar el próximo martes y aunque una mayoría de senadores de la Comisión Tercera del Senado firmó una ponencia de archivo de la reforma tributaria, uno de ellos ya cambió de bando, el senador Jairo Castellanos, que terminó votando en contra de la ponencia que él mismo firmó. El gobierno espera poder cambiar los votos que se necesitan para lograr mayorías en las próximas semanas. Y seguimos en el Congreso de la República porque entre pullas, señalamientos, gritos e interrupciones, la oposición adelantó el debate en contra del ministro de Defensa y los directores de la Unidad Nacional de Protección y de la Dirección Nacional de Inteligencia por los archivos y chats que revelarían la relación entre un general del Ejército y un alto funcionario de la Dirección de Inteligencia con los archivos de alias Calarcá. Andrés Carmona. Lo que se esperaba que fuera un debate de control político en el que el ministro de Defensa, el general en retiro Pedro Sánchez y el director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez, dieran explicaciones por las revelaciones de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol de la posible infiltración de alias Calarcá, terminó siendo un enfrentamiento entre la oposición y el pacto histórico. Una vez se superaron los gritos, la discusión se alargó en la intervención de los voceros de los partidos, quienes pedían explicaciones por las graves revelaciones contra el general Juan Miguel Huertas, comandante de personal del Ejército, y Wilman Mejía, director de inteligencia del DNI, a tal punto que la senadora verde Angélica Lozano pidió al gobierno retirar el proyecto de sometimiento de grupos criminales que fue presentado por el exministro de Justicia Eduardo Montealegre. Es un regalo con un moño enorme
para darle privilegios y beneficios a los criminales que no tienen ningún arraigo ni ningún fundamento político. Ese proyecto de ley de sometimiento es la prueba reina de los beneficios descarados que le quiere dar el presidente a las mesas de la paz total, a los criminales. En respuesta, el ministro de Defensa, el general en retiro Pedro Sánchez, aseguró que el decreto que hace efectiva la suspensión de la Procuraduría al general Huertas ya se encuentra en revisión jurídica por parte de la Presidencia de la República. Eso sí, calificó que se pusiera en duda la honorabilidad de las fuerzas militares. Nadie le pone el pecho por alguien que no conozca. Y eso lo hacemos nosotros. Y lo hago inclusive yo, para que vengan aquí a afectar o a insinuar que aquí hay un cartel. Si hay algo que hemos cultivado durante toda la vida, se llama dignidad y honor. Concluyendo el debate, el director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez, afirmó que la caravana detenida el año pasado en Anorí, Antioquia, y que tenía a 7 disidentes de las FARC, era legal, ya que estaba protegiendo a un miembro de la Mesa de Diálogos de Paz con el grupo liderado por Alex Calarcá. No obstante, informó que en la inspección sí encontraron personas con orden de captura, la cual se cumplió en su momento y que es responsabilidad de la Fiscalía dar explicaciones frente a la sorpresiva liberación de estos criminales capturados en flagrancia. El pacto histórico tiene personería jurídica para inscribir sus listas de candidatos a la Cámara y el Senado en las próximas horas, esto que el Consejo Nacional Electoral ratificó en las últimas horas la fusión de la Unión Patriótica, el Polo Democrático y el Partido Comunista Colombiano. Sergio Barbosa. El partido que busca agrupar a las distintas fuerzas de izquierda aquí en Colombia ya cuenta con personería jurídica, pues el Consejo Nacional Electoral en las últimas horas reconoció oficialmente al partido Pacto Histórico, resultado de la fusión del Polo Democrático Alternativo, la Unión Patriótica y el Partido Comunista Colombiano. Con su inscripción en este registro único de partidos y movimientos políticos, el Pacto Histórico quedó habilitado para postular candidatos a la presidencia de la República y al Congreso, y además con esta decisión se habría superado el condicionamiento impuesto por el Consejo Nacional Electoral, que tiene que ver con la culminación de los procesos sancionatorios de los partidos que están en fusión. En esta fusión no fueron incluidos Colombia Humana y Progresistas porque no cumplieron con los requisitos legales previos, y aunque ambas colectividades solicitaron posteriormente su ingreso, podrían participar en coalición para las elecciones de marzo del próximo año. Este registro también establece una coordinación nacional provisional de 15 integrantes con sus suplentes mientras se realiza la primera convención del nuevo partido. Y cerramos hablando de deportes porque en la quinta fecha de los cuadrangulares del fútbol colombiano, Tolima se clasificó de manera anticipada a la final de la liga luego de empatar 0-0 con el Bucaramanga. Saskia Gómez. Deportes Tolima se convirtió en el primer finalista de la Liga Betplay tras empatar 0-0 en su visita al Bucaramanga. El local tuvo la más clara del juego en un rebote dentro del área tras un tiro de esquina, pero el arquero Pijao reaccionó a tiempo y evitó el gol. Tolima luego se ordenó y sostuvo el 0 en un cierre donde Bucaramanga atacó con todo. Después del partido, Neto Volpi, jugador del Tolima, destacó el esfuerzo colectivo y la madurez del equipo para sostener un partido tan exigente, valorando el resultado como un paso más hacia el objetivo final. No, sabíamos que iba a ser un partido difícil. Bucaramanga tiene un buen equipo, demostró ahí todo el semestre. Bueno, se sintió una tensión muy fuerte porque ellos venían con todo y bueno, supimos controlar bien esa parte defensiva y bueno, logramos conseguir el resultado que nosotros, no el que queríamos, pero el que nos llevó hoy a ser finalistas. Entonces, para mí es algo que nosotros hicimos un buen trabajo. Con este empate, Tolima llega a 11 puntos y asegura su cupo en la final. En el otro compromiso del grupo, Santa Fe remontó y derrotó 2-1 a Fortaleza en Techo. El Cardenal lo ganó con 2 jugadas de pelota quieta. Primero un tiro libre que terminó en autogol y luego un penal ejecutado por Hugo Rodallega. Santa Fe suma 6 puntos y cerrará ante Bucaramanga en el Campín. Y hasta aquí esta actualización de noticias en Blue Radio. Les acompañó Slobodan Wilches. Feliz resto de día.